vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Ahora ustedes, iglesia, desde el versículo 14. Padre, te damos gracias, papá, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, papá, porque realmente tú estás aquí, Señor. Que seas tú hablando, Señor, esta noche. Que seas tú, Señor, usando mi boca, Señor, como ese instrumento, Señor, que pueda ser portavoz, Señor, de lo que hay, papá, en tu corazón. Que sea tu Espíritu Santo dándole vida a esta palabra. Y sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo que esta palabra, papá, penetre, Señor, a lo más profundo, Señor, de nuestro corazón. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Y puede tomar su lugar. Ya sabemos esta historia, ¿va? ¿Quién no se la sabe? Levante su mano y quien no se la sepa. Bueno, eso es lo bueno de estar con una iglesia que sabe Biblia. Amén. A mi iglesia, uno le echas porras, le dice cosas bonitas y usted no dice amén, no glorifica a Dios, pero bueno. Sabemos la historia, ya no se la platico, nomás leímos versículos específicos para hablar el día de hoy. Dándole un poquito de continuidad a lo que estábamos viendo en la clase pasada, sabiendo que hay cosas que frenan el avanzar de los hijos de Dios, que frenan, que nos hacen estancarnos, cosas que nos hacen detenernos. Digo, sabemos la historia y nomás poniendo un preámbulo corto del asunto, sabemos que Dios acaba de liberar al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Sabemos que Dios los había liberado, no de una manera sencilla, no de una manera muy fácil, por así decirlo. Espero que sean las palabras correctas. Pero sabemos que Dios lo hizo de una manera poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que Dios endureció un poquito más el corazón de Faraón. Y Dios lo hacía con toda la intención con Faraón. Porque hay que entender lo que representa Egipto y lo que representaba ese reino. Era la esclavitud. Era que tenía oprimido, tenía atado, tenía sujeto a su pueblo. Y Dios quería que su pueblo fuera libre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son libres? Amén. Entonces, sabemos que Dios liberó. No fue con una, no fue con dos, no fue con tres, y no fue con ¿cuántas plagas, iglesia? 10. Bueno, ya se ve quién da clases en escuela dominical. Fueron con 10 plagas. ¿Quién se la sabe? No se crean, no vamos a ver cuáles son las 10 plagas. Pero sabemos que la manera que Dios liberó, la manera que Dios hizo salir al pueblo de Israel, y aún más, digo, fueron y pidieron y salieron con cosas, ¿no? No salieron solos, no salieron con las bolsas vacías, salieron llenos de ese lugar. Y sabemos que Dios lo liberó con su mano poderosa, así lo dice la palabra de Dios. Con la mano de poder de Dios, el pueblo de Israel salió de Egipto y lo liberó de la esclavitud que estaban viviendo ahí. Entonces, una vez que salieron, que Dios los libera, que los saca de Egipto y los lleva a un lugar muy específico. Sabemos que Dios no los lleva por la tierra de los filisteos, porque sabemos que si los llevaba por la tierra de los filisteos, sabía Dios que venía la guerra luego inmediatamente. Y ya conocía el corazón de ese pueblo. Sabía que era un corazón especial, para no entrar en detalles. Entonces, sabemos que era un pueblo, tenían un carácter, una forma de ser especial este pueblo. Entonces Dios no los lleva por la parte de la tierra de los filisteos para no llevarlos directamente a la batalla. Dios los lleva por el desierto. Dile al que tienes al lado, hay que pasar por desiertos.
y los lleva y le dice a Moi que los ponga en un lugar en específico, en una tierra que está muy raro el nombre, no lo voy a decir, no me acuerdo ni cómo es el nombre, pero los pone en un lugar, en una tierra que estaba enfrente del mar. Y sabemos que estaban enfrente del mar. Y sabemos la situación, que el pueblo de Dios endurece más el corazón de Faraón y le llega a oídos de Faraón que el pueblo de Israel había salido y ya iba rumbo a escape, ya se iban y estaban en un lugar situados enfrente del mar. Naturalmente sabemos que la posición geográfica donde Dios los pone tal vez no era la más óptima posible, porque sabemos que si el pueblo de Egipto venía sobre ellos y fueron sobre ellos, sabía que se iba a encontrar a una nación, a un pueblo, a alguien que estaba encerrado en medio de un lugar. Estaba el desierto, pero ellos venían por el desierto y el único lugar que tenía el pueblo de Israel para poder salir y poder librarse era cruzar el mar. Entonces Dios los lleva estratégicamente a un lugar para poner en el corazón de Faraón: ya los tengo atrapados, ya los tengo donde yo los quería tener, ya no se me van a ir, no se me van a escapar y voy a ir por ellos. Faraón no escatima, no pone pocos recursos, sino lleva lo mejor de lo mejor. Dice que llevaba sus caballos, llevaba todo su equipo pesado para ir por el pueblo de Israel y volverlo a traer otra vez a Egipto, porque sabemos que una vez que le dicen a Faraón ya se fue el pueblo de Israel y se está escapando, Faraón se hace la pregunta: ¿y yo por qué pensé y por qué tomé esa decisión de dejar a este pueblo que se fuera y ya no nos sirviera? Entonces, es un poquito el preámbulo de dónde se encuentra el pueblo de Israel. Israel se encuentra entre el mar y se encuentra entre los egipcios que lo venían persiguiendo. Esta situación habla, los pasajes que leímos se encontraban en esa situación. Entonces, hay preguntas que me hacía y que Dios hacía en mi corazón. Porque a veces lo que detiene a un pueblo es dejar de tener esa relación con Dios. Lo que frena a una nación, lo que frena a una iglesia, lo que frena a un hijo de Dios es la falta de relación que tiene con Dios. Tu falta de relación con Dios te hace que automáticamente que no avances. Porque debemos de tener claro, tal vez como te mencioné, la estrategia naturalmente no era correcta. El pueblo de Israel fue arrinconado, fue puesto en un lugar donde era fácil, presa fácil, para poder tomarlos y otra vez volverlos, llevarlos a la esclavitud. Pero en lo que hablábamos clases pasadas, Dios no hace lo común, hace lo no común aquí en la tierra. Tal vez lo que es común para nosotros es lo más fácil, lo más natural. Dijo Faraón: yo ya los vi, están ahí acorralados, no tienen para dónde ir. Pero era el recurso que Dios iba a usar para poder sacar a este pueblo y liberarlos completamente de esa esclavitud que vivían en Egipto. Entonces, vemos la situación, se encuentran en el desierto y sabemos que el pueblo de Israel en ese tiempo se quejó con Moisés. Y vemos que en esa parte el pueblo de Israel empieza a reclamar a Moi, como que si fuera Moisés el culpable de sacarlos y usar esa estrategia. Sabemos que naturalmente no era la estrategia de Moisés. Sabemos que era la estrategia de Dios puesta en el corazón de Moisés. Realmente Moisés solamente era un portavoz de lo que Dios estaba anunciando, lo que Dios estaba haciendo en ese momento con el pueblo de Israel. Entonces Moisés estaba siguiendo los pasos, la dirección de Dios, pero el pueblo de Israel se le olvidó rápidamente, como a Faraón, porque a Faraón se le olvidó. Dijo: ¿yo qué hice para que este pueblo se fuera? Tenía 10 razones para recordar por qué los había dejado salir. ¿O no? Tenía 10 razones tan importantes de recordar y tenerlas bien clavadas en su corazón, de saber por qué había soltado al pueblo de Israel. Porque no lo quería soltar al principio. Dios hace una cosa, hace otra cosa, hizo 10 cosas que debieron de marcar el corazón de Faraón, de decir: sabes, por eso este pueblo tuvo que salir. Pero así como a Faraón se le olvida, también a veces a los hijos de Dios se le olvida, ¿o no? El pueblo de Israel ya estaba en el desierto. Y una vez que estaba en el desierto, ¿qué pasó? Ya eran libres, pero ellos seguían viviendo. Su corazón todavía estaba en Egipto.
Anhelaban las cosas de Egipto, anhelaban estar allá. Ellos sabían, yo creo que se lo dijeron sarcásticamente a Moisés: los traes al desierto porque a morir, si allá en Egipto teníamos muchos lugares para poder morir y poder ser sepultados. Sabíamos que los egipcios en lo que más se caracterizaba era de tener tumbas, lugares donde iban a poner a la gente una vez que murieran. Y se lo dicen sarcásticamente a Moisés: ¿para qué nos es el desierto? Allá no había lugares para morir. Y parece que a los hijos de Israel, al pueblo de Dios, se le olvidó esa parte. Se le olvidó quién era Dios y lo que había hecho Dios para poderlo sacar de ese lugar. A veces lo que nos falta, iglesia, lo que nos detiene atados, lo que nos frena, lo que nos paraliza es olvidar quién es nuestro Dios. Porque Dios se mostró en Egipto, se mostró en medio del pueblo de Israel y en medio del pueblo de los egipcios. Tal vez las primeras plagas afectaban a ambos, pero hubo ciertas plagas al final que no afectaron a todos y solamente afectó al pueblo de los egipcios. Tan poca memoria tenían, poca retención tenía este pueblo de olvidar lo que Dios había hecho para poderlos sacar de Egipto y llevarlos a Canaán, a esa tierra prometida. Para poder, se los olvidó tan rápido la forma que Dios los liberó, porque fue con mano poderosa que Dios los liberó de ahí. Pero a veces lo que nos detiene es que olvidamos quién es nuestro Dios. Nos olvidamos de la capacidad que tiene nuestro Dios. Nos olvidamos del poder, de la autoridad que Dios tiene en medio de esta tierra y sobre nuestras vidas. Olvidamos el poder y la autoridad que Dios tiene aún sobre nuestros enemigos, aún sobre nuestras batallas, aún en las tormentas que estemos viviendo. Se nos olvida quién es nuestro Dios. Y a veces es eso lo que nos detiene, iglesia, en avanzar. Yo me imagino el pueblo de Israel, iban en camino, ya estaban ahí enfrente al mar. Y lo primero es: yo me quiero regresar allá. ¿Sabía que comía el pueblo de Israel allá en Egipto? Cebollas y ajos. ¿A quién le gusta? A mí nomás la cebolla asada, en un buen taco de carne asada. Amén, amén. Entonces, lo que a veces nos hace detenernos, iglesia, es la falta de relación con Dios. Y el resultado de una falta de relación con Dios es olvidar quién es nuestro Dios y de lo que puede hacer nuestro papá. Yo recuerdo una vez hace pocos años, ¿verdad, mi amor? Es más, todavía ni nos casábamos. Y yo andaba queriéndome cambiar de trabajo. Y me acuerdo que fui a un lugar muy conocido, una empresa muy conocida aquí a nivel, bueno, nacional y hasta mundial. No voy a decir marcas porque no patrocinamos a nadie. Al único que proclamamos es a nuestro Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo me acuerdo que llegué y hubo una entrevista. Y me acuerdo que entré a un lugar, entré a ese lugar y estaba la recepción. Y me acuerdo que me atendió una chica. Y veo que esa chica me saluda muy amable y hasta luego me saludó de beso. Y yo por dentro dije, pues qué rollo. Y no, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Y yo dije, la atención aquí es especial. Dije, atienden bien a la gente que llega. Y yo me acuerdo que me paré, estuve con ella ahí, y estuvo platicando conmigo y hasta que me dijo primo, ya como que mi mente recordó, rebobinó y dijo, es mi prima. Literal, así me pasó, iglesia. Tenía años que no veía a mi prima. Justificación no sé, pero tenía años, y no voy a decir su nombre porque si un día lo ve, realmente me había cambiado un poquito, le habían echado un poquito de Rexal. Y no la conocía, la verdad. No la reconocí. ¿Qué implicaba esto? Era porque no habíamos tenido cercanía por mucho tiempo. Y a veces nuestra mente es muy pronta a olvidar. ¿Cuántos dicen amén? No es justificación, pero es muy pronta a olvidar. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel, iglesia? ¿Y qué le pasó al mismo Faraón? Se le olvidó a Faraón porque había soltado al pueblo de Israel. Y al mismo pueblo de Israel se le olvidó
las grandes cosas que Dios había hecho en medio de ellos, en un lugar donde eran esclavos. Y la manera que pudieron salir de ese lugar. Y poder salir y no ir vacíos, sino ir llenos, ir con recursos, ir con provisión. Y aun cuando en el desierto les faltaba, Dios les dio pan, les dio agua. Pero Israel, y así a veces nos pasa a nosotros, tenemos una memoria muy corta, una retención muy poca, y se nos olvida frecuentemente quién es nuestro Dios. Y yo sé que mi Dios es grande. Y yo sé que mi Dios es poderoso. Y yo sé que mi Dios puede abrir puertas cuando aún estaban cerradas. Y yo sé que mi Dios puede sanar, aun cuando en la tierra se ha dicho una cosa, porque me encanta la expresión. Porque Faraón dijo, están en la tierra. Literal, pues sí, estaban en la tierra, estaban en la arena. Estaban en un lugar desértico. Estaban ahí acorralados. Pero sabemos que para nuestro Dios no hay imposibles, iglesia. Y poco le duró la memoria a este pueblo de olvidar quién era Dios. Y a veces así en nuestro día a día, nuestro avanzar, nuestro día vivir, cada día que vivimos, que nos encontramos con situaciones que nos frenan y olvidamos quién está con nosotros. Y eso frena a la iglesia, te frena a ti, me frena a mí, olvidar quién está en medio de nosotros. Y por eso no avanzamos, por eso no logramos nada, por eso nos estancamos. Y como ya hemos visto clases pasadas, el estancamiento que trae un mal olor, ¿o no? Entonces no volteas y huelas a la persona que tiene al lado. Pero sabemos que aquel que se mueve es porque ha creído quién está con él. Aquel que sigue avanzando es porque tiene en su mente, en su corazón principalmente, quién está en medio de su vida. Que sabe que no lo va a dejar. Que sabe que no lo va a soltar, que sabe que no lo va a dejar caer, sabe que lo va a guiar, que lo va a cuidar y lo va a hacer tener victoria. Alguien que tiene esa mentalidad, pero alguien que tiene esa conciencia de saber quién es su Dios. Tiene garantizada la victoria, iglesia. Tiene garantizado no detenerse, tiene garantizado ir avanzando, ir subiendo. Entonces algo que frena a la iglesia es olvidar quién es su Dios. Olvidar lo que ha hecho Dios. Es lo que frena a la iglesia, es lo que frena a un hijo de Dios cuando se enfrenta en una batalla, cuando tiene un gigante en medio de ellos, cuando tiene una muralla enfrente de ellos, cuando tiene una situación adversa. Este pueblo de Israel tenía una situación adversa, ¿sí o no? Sí la tenía. Estaba enfrente del mar y detrás de ellos ya venían los egipcios. Pero aquel que ha caminado con Dios tiene una mentalidad diferente. Sabe que Dios puede abrir camino donde no hay camino. Y es la parte que vemos la diferencia entre un Moisés y la diferencia entre un pueblo de Israel, que no había pasado tiempo con Dios, que no había pasado esa cercanía con Él, a un Moisés que había estado cerca de papá. Hay una gran diferencia en aquel que se acerca y en aquel que no se acerca. Es abismal la diferencia entre uno y otro. Porque cuando uno se puede achicar en una situación, el otro se puede engrandecer. Y no porque él sea grande, sino porque el que está con él es grande. Y es lo que debemos de entender, iglesia, que no eres tú, es quien está en medio de ti. No es tu enemigo lo que te va a dictaminar si vas a avanzar o vas a conquistar. Es Dios que está contigo, que ha dictaminado, ha declarado y ha soltado esa palabra que tú vas a conquistar aquí en la tierra. Y el que tienes al lado, creo que tienes que recordar más quién es Dios. Entonces, ¿cuántos están como un Faraón? Que olvidaron qué hizo Dios. La verdad, cuando Dios se mueve en medio de una persona, esa persona ya no puede ser igual. Esa persona no se puede detener por cualquier cosa. Y seamos a veces, vivimos tan comúnmente en esta tierra y nos acostumbramos tanto a esta tierra que dejamos que lo que haya en el exterior afecte nuestras vidas, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes se te pierde un billete de 100 y ya estás llorando, se me fue? Bueno,
un Benito de a 500. Se te pierde, ¿cuántos tenías un día alegre? ¿Cuántos se pusieron tristes? ¿O no? Porque vivimos y nos acostumbramos tanto a este mundo, a lo que vivimos aquí en la tierra, que nos olvidamos quién está con nosotros. Por eso la vida del cristiano es una vida en movimiento. Y es una vida que puede dar aquí en la tierra, ¿o no? Porque cuando tú bendices, avanzas. Cuando tú bendices, cuando das y sigues avanzando, ves cómo Dios en vez de quitarte, te añade. Yo lo viví en el diezmo, me acuerdo cuando no daba. Sí, yo no di iglesia al principio. Ya Dios me perdonó de eso. Yo creo que fue la única cosa que más me costó, porque ni la música ni lo del mundo me detuvo para poder seguir a Cristo al principio. Lo que más me costó soltar, la verdad, lo que menos no podía soltar era dar mi diezmo. Yo le decía a mi esposa, lo que es tuyo, tú dalo. Lo mío es mío. Porque mi mentalidad me decía, a 10 quítale 1, no tengo más, tengo menos, ¿o no? Dile a un niño que te dé. Va a decir, no, es mío, ¿por qué? Me vas a quitar, voy a tener menos. Y a veces así es nuestra mentalidad. Y a veces nos acostumbramos a vivir tanto aquí en este mundo, tan comúnmente, tan naturalmente. Y por eso no avanzamos. Y por eso nos detenemos. Y por eso lo que tenemos no producimos. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno, no digan amén, iglesia. Pero a veces así nos pasa, ¿no? No va a pasar como aquellos que estaban en Ageo, en el libro de Ageo. Es un libro que estaba en la Biblia, que está en la Biblia, perdón. Y que dice que aquellos que trabajaban, echaban en sus bolsas y parecía que estaban rotas. ¿Por qué? Se iba. Porque no habían entendido que era moverse en el reino. Hoy, lo que Dios ponía en mi corazón, y ya por la hora, si no se quejan, nada se crean. Voy a cerrar esta parte, pero apenas me quedé en la introducción de lo que Dios, de estos versículos que estábamos viendo. Déjame cerrar con algo esta noche. Los primeros pasajes que leímos, que fue desde el 14, dice, y Moisés les aclara al pueblo de Israel, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Porque sabemos, un versículo atrás, cómo estaba el pueblo de Israel, temeroso, con miedo, porque realmente no veía la salida. Y a veces eso es lo que nos pasa diariamente a nosotros. A veces no encontramos la salida para las situaciones. No sabemos cómo contentar el corazón de mi viejito, de mi viejita. No sabemos cómo contentar el corazón de nuestros hijos. O los hijos no sabemos cómo agradar a nuestros padres a veces. Y a veces ahí nos enfrascamos en tanta bronca, sin entender realmente quién está en medio de nosotros. Muchas veces los queremos solucionar a nuestras maneras, ¿o no? Quieres hacerlo a tus fuerzas, a tus maneras, a tus capacidades. Y lo que no había entendido el pueblo de Israel, que cuando ellos salieron de Egipto no metieron la mano, solamente vieron lo que Dios hacía. El único que le tocó chambear era Moisés y Aarón. Los dos estaban ahí haciendo lo que Dios les estaba diciendo que hicieran. Y a cada prodigio, cada milagro que hicieron, Dios pudo mostrar a través de la vida de ellos lo que era Dios a través de la vida de los hijos de Dios. Que aquel que camina con Él está destinado para cosas grandes. Aquel que camina con Él se puede enfrentar a un rey, a un faraón, a alguien que los tenía esclavizados, y poder liberar a un pueblo, a una nación. Aquel que está con Dios, iglesia, debe de entender que está listo y preparado para grandes cosas. Esta noche te quiero venir a decir que yo sé que has pasado por situaciones que te han tenido atemorizados y detenidos, y no te has atrevido a soltarlos y avanzar, porque todavía sigues queriendo, anhelando lo que eras antes, ¿o no? ¿Por qué no dejas de hacer lo que hacías antes? ¿Por qué no sueltas completamente lo que eras para seguir avanzando en el reino? ¿Por qué no sueltas aquellos sentimientos? ¿Por qué no sueltas aquellas cosas que te siguen atando, que te siguen frenando? ¿Por qué no sueltas aquellas cosas que tanto anhelabas de tu vida anterior antes de encontrarte con Cristo?
Moisés ya había aprendido a vivir eso. Él ya sabía en lo que era caminar con Dios. Pero tenías un pueblo que no había aprendido a caminar con Dios. Y eso no trae libertad a tu vida. Y lo único que causa es que te frenes. Lo único que pasa es que no seas una persona en movimiento aquí en la tierra con propósito. Como vimos la clase pasada, a veces queremos que nos movemos, pero no vamos de un lado a otro. Y realmente no estamos avanzando en lo que Dios ha dictaminado sobre nuestras vidas. Es porque se nos ha olvidado pasar tiempo con papá. Se nos ha olvidado amar a nuestro Dios. Se nos ha olvidado soltar lo que teníamos para tomar lo que Dios tiene para nosotros. Lo que te frena, iglesia, es seguir cargando con aquellas cosas viejas. Todavía yo creo que traes mentalidad de tu viejo yo. Y debes de aprender a caminar suelto, iglesia. Porque aquello que te ata te detiene. Aquello que te ata te frena. Aquello que te ata no te va a permitir avanzar. ¿O no? ¿Cuántos de ustedes todavía siguen enojados con un familiar? Y ya de años. ¿O no? ¿Cuántos de ustedes no han perdonado a alguien que te lastimó? ¿Cuántos de ustedes no han perdonado a aquel que tal vez te falló? ¿Cuántos de ustedes siguen todavía pensando como pensaban antes? Que no era bendecir, sino si era de dar, pero no de dar como en el reino, sino era dar de otra forma. Pero es un tiempo, iglesia, de que Dios nos quiere mostrar que tenemos que caminar libres. Porque si no eres libre no vas a avanzar. Si no eres libre no vas a poder conquistar. Si no eres libre no vas a poder tomar la promesa que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué no tomamos promesas, iglesia? Porque no somos libres. Todavía nos seguimos moviendo por sentimientos y emociones. Y Jesucristo nos enseñó cómo caminar aquí en la tierra. Sin emociones, sin sentimientos. Y eso no digo que no los tengas. Porque puedo ver en la Biblia cómo Jesús, cuando vio que aquel que amaba, aquel Lázaro, su amigo, aquel que era su compa, era íntimo con él. Cuando lo vio en la tumba y vio cómo estaban todos alrededor, dice la Biblia que él también lloró. Entonces, no es que no muestres tus sentimientos, es que no te gobiernen todavía tus sentimientos, tus emociones. Lo primero que Dios hizo con Moisés es cerrar esa cicatriz de lo que había vivido. Porque Moisés sabemos cómo salió de Egipto, ¿no? No sé cómo creció Moisés, sabemos que creció en un palacio. Creció con la mejor educación, aprendió a ser egipcio, aprendió sus costumbres, su cultura, pero no se le había olvidado de dónde era. Pero la primera reacción que hace Moisés a salir al público, a salir a ver cómo trabajaban lo que eran igual que él de su nación, lo primero que hizo, que cuando vio que los atacaban, fue y mató a un egipcio. ¿Y qué dice la Biblia? Que salió huyendo. Y lo primero que Dios sana con él es sanar esa herida de saber que ya era diferente. Que la manera que caminaba antes ya no podía caminar. Por eso Dios le dice, quítate esa sandalia. Para que aprendas a caminar no con cosas hechas en la tierra, sino caminar en mi presencia. Y Dios sanó ese corazón. Y enseñó a un hombre a poder sanar. A un hombre a hacerlo de la manera correcta, de poder liberar. Pero primeramente para liberar él tenía que ser libre. Entender que Dios estaba con él. Entender que lo que hizo antes no determinó y no va a determinar lo que Dios había dicho sobre su vida. Por eso a veces nos detenemos porque perdemos nuestra identidad. Perdemos el diseño original que Dios tenía sobre nosotros. Sea por miedo, sea por vivir por emociones, por sentimientos, por vivir todavía como vive este mundo. Pero Dios nos ha creado para vivir de una manera diferente. Dios mandó a su Hijo para que tú fueras libre y pudieras caminar aquí en la tierra, no como venías caminando, sino para que aprendieras a caminar como aquel que caminó aquí en la tierra. Es tiempo, iglesia, de entender que cuando nosotros caminamos con Él, nos hacemos libres. Y esa libertad nos da el poder de poder avanzar
aquí en la tierra. Este pueblo seguía viviendo todavía muy naturalmente. Se dejaba guiar por sus necesidades. Una de sus parte de las necesidades de los sentimientos o emociones era el miedo. Y seguir anhelando lo que era antes. ¿Por qué no avanzas? Y prometo, ya lo voy a llevar a un cierre el día de hoy. ¿Por qué no avanzas? Porque sigues viviendo de la misma manera. Se nos olvidó quién me libertó. Se me olvidó la obra que hizo Él aquí en la tierra. Se me olvidó que alguien pagó el precio por mí. Se me olvidó que alguien me rescató. Cuando el mundo no daba nada por mí, hubo alguien que puso un precio por mi vida. Hubo alguien que le dio interés, alguien que le dio un destino, un propósito aquí en la tierra. Pero cuando no caminas con Él, iglesia, no entiendes tu llamado, no tienes su propósito y sobre todo no eres libre. Y este pueblo, como nos muestra, tenían miedo, eran esclavos, seguían anhelando lo mismo. Pero había un hombre diferente en ese lugar. Un hombre que caminó con Dios. Un hombre que aprendió a ver cómo Dios hacía las cosas. A un hombre que no fue rápido para olvidar, sino que mantuvo en su corazón lo que Dios se había hecho para poderlo sacar y ser libres. ¿Qué nos detiene, iglesia? Olvidar quién soy en Él y olvidar quién es Él en mí. Es un tiempo, iglesia, de caminar libre. No es lo mismo, iglesia, caminar libre que con cargas. Ahorita les pondré un ejemplo, pero ya son las 9:05. Pero el otro que me toque compartir se los pongo. Intenta cargar una silla y avanzar. Yo recuerdo cuando fuimos la primera vez a Ciudad, no, la primera vez con Dani a Ciudad de México. Yo llevaba un canguro para traerla. Al principio con ganas, pero después iba así con la espalda. Porque el cargar con peso no es fácil. Te hace lento. El cargar con peso me hace no llegar. El cargar con peso, ¿qué me hace? Quedarme, si bien me va, a la mitad. Pero a veces avancé poco y no pude llegar más lejos. Porque traigo peso de más. Vamos a ponernos de pie. Cierro con esto. No sé cuántas veces dije ya cerro. Pero ahora sí, les prometo, con esto cierro. ¿Por qué te digo que caminamos muy naturalmente? Porque cuando escuchamos una palabra de Dios, lo quiero hacer a mi manera, de la forma que yo pienso, de la forma que yo creo, de la forma que mi sabiduría me da para moverme aquí en la tierra, ¿o no? Los que están casados yo creo que me han de entender. Hombres. A veces nosotros queremos decir y nuestra esposa dice, no, por acá, no, que así. Y a veces sí queremos ser con Dios. Quiero hacerlo a mi manera. Lo quiero hacer como yo pienso. Y para empezar, el plan y la idea o la palabra no era mía, Dios la puso en mí. Dime quién va a tener la mejor decisión o el mejor camino o la mejor manera de hacerlo, ¿yo o Dios? A ver, diga, yo sé que les cuesta porque muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera o no. Como lo vimos en clases pasadas, nadie quiere vivir la experiencia. Yo creo que el pueblo de Israel quería salir de Egipto y luego llegar a Canaán. ¿Cuántos de ustedes cuando van a una quinta o cuando salen de vacaciones a la playa o a cualquier lugar, cuántos de ustedes que salen, al momento que salen ya quieren estar allá o no?
Te quieres evitar todo el camino. Y ya quieres estar ahí. Y ese es nuestro plan. Por eso algunos se duermen, ¿verdad, sobrina? Y quieren que el tiempo se pase de volada para poder llegar y disfrutar. Y nos queremos brincar el medio, el proceso, lo que Dios quiere hacer. Y lo quiero, como te digo, hacerlo a mi manera. Porque creo que yo lo voy a hacer mejor. ¿O no? ¿Cuántos creen que lo pueden hacer mejor que Dios? Uno ni lo quieren decir, va, porque todavía lo quieren hacer a su manera. Créeme, iglesia, que cuando Dios te llama a moverte, no es a tu manera, no es a tu plan. Tienes que ajustarte al plan de Dios. Por eso la parte que yo creo que muchos ahí glorifican, dicen, gloria a Dios, amén. Es cuando dice la palabra de Dios que en el Salmos 23 que dice, nada me faltará. ¿Y cuántos dicen, wow, amén, gloria a Dios, nada me va a faltar? ¿O no? Todos lo decimos, ¿no? Pero nada te va a faltar en el propósito de Dios. ¿O no? Si estás fuera de Él, o es algo que no quería, lo siento, pero te va a faltar. Porque no estás en el plan, no estás en el diseño, no estás en el propósito de Dios. ¿Tú crees que el pueblo de Israel quería estar enfrente del... primero, ni quería estar en el desierto. ¿Y tú crees que quería estar estacionado enfrente del mar? Y saber que eran presa fácil para que el pueblo de los egipcios los tomara. No era el plan de ellos, pero era el plan de Dios. Y cuando te mueves en el plan de Dios, iglesia, y entiendes que no es tu plan, sino es el plan de Él, y yo me muevo a son del plan de Dios, sé que Dios puede abrir un lugar, aun cuando no haya dónde ni cómo abrirlo. Que Dios puede abrir un camino y puede abrir la solución para que yo pueda llegar a donde Él había dicho. El pueblo de Israel sabía que iban a servir a Dios, sabían que iban a ir a un lugar mejor, pero aún así que quisieron hacerlo con su plan, con sus ideas, de la manera que ellos querían. Y eso lo único que hizo, iglesia, fue retrasarlos. Un camino, no sé si de 11 días o por ahí dicen los estudiosos, se convirtió, creo que 40 días se convirtió en 40 años. Porque lo quisieron hacer a su manera. Lo que debo de entender primero para poder avanzar es que no es en mi plan, sino es el plan de Él. Si entiendo esa parte, entenderé que no es el lugar lo que va a determinar quién soy yo. No es la temporada, porque como lo vimos la clase pasada, no era el tiempo, la temporada correcta para que el pueblo de Israel pasara sobre el río Jordán, pero era el tiempo de Dios, era el plan de Dios. Cuando entiendes y aprendes a caminar de esa manera, vas a ser una persona, un hijo de Dios que aprende y puede accionar y puede avanzar rápidamente y llegar al destino que Dios tenía para él. Pero cuando lo quieres hacer a tu manera y empiezas a cuestionar, empiezas a decir, ¿por qué Dios así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿O no? Ves a personas, a hijos de Dios, puedes ver en la historia a David. David fue el que no lo peló, no lo quería sus padres. Lo tenían haciendo el trabajo menos agradable, cuidando las ovejas. Tal vez los otros estaban en su casa, bañaditos, arreglados, pero hubo alguien que estaba en el sol. Hubo alguien que estaba en el calor. Y dímelo a mí. Hoy me tocó a mí hacer revisiones de herramientas. Estaba en el calor. Nomás sentía en la espalda donde la gota de sudor corría sobre mi espalda. Pero le digo, Dios, amo el proceso. Amo tu plan. Porque no es la manera que yo lo quiera hacer. Es la manera que tú has dicho. Porque sé que cuando lo hago de su manera, Dios va a hacer algo grande. Dios va a hacer algo poderoso. Y sobre todo voy a poder vivir y ver lo que Dios va a hacer en medio de mi vida. Es tiempo, iglesia, de caminar. No conforme a tu manera, sino conforme al plan de Él. Dile al que tienes al lado, no es tu plan. Vamos, dile otra vez, no es tu plan. Es el plan de Dios.
No es el propósito que tú querías. Dile al que tienes al lado, no es el propósito que tú querías, sino es el propósito de Dios que tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén? Porque te lo puedo poner con un ejemplo rápido. Tal vez mi propósito es cantar, pero yo sé que no fui diseñado para cantar. Yo ya lo entiendo, ya tengo paz en mi corazón. Puedo alabar a Dios en el tiempo de alabanza allá atrás, pero sé que mi lugar no es aquí alabando y adorando, porque lo voy a hacer de una manera que no le va a agradar a usted. Lo sé, pero sé que cuando lo hago ahí y puedo levantar mis manos y adorar a Dios, va a llegar como una ofrenda agradable a mi Dios. Pero cuando entiendes ese plan, iglesia, entonces cuando accionas debes de entender algo, que no es tu plan sino es el de Él. Tal vez podrá parecer lo más confuso, podrá parecer lo menos viable, pero cuando Dios lo dice, hay victoria, iglesia. Vas a avanzar. Dile al que tienes al lado, vas a avanzar. Dile, vas a llegar. Vamos, díselo fuerte, vas a llegar. Vamos, dile fuerte, nadie te detendrá. Dile, nadie te podrá hacer frente, porque el que está contigo es mayor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Papá, te damos gracias, Señor, por este día. Y entendemos, papá, que no es nuestro plan, Señor. Es tu plan, Señor. No salió, papá, de nuestro corazón, Señor. Salió de tu corazón, papá. Y sabemos que porque salió de tu corazón, Señor, tú proveerás, Señor. Tú darás, Señor. Tú abrirás, papá. Tú pondrás lo necesario, Señor, para poder empezar y para poder llegar, papá. Y en eso, Señor, estamos seguros, papá, que si lo hacemos a tu manera, Señor, si lo hacemos, papá, conforme está en tu corazón, Señor, Padre mío, veremos la victoria, Señor. Ayuda, Señor, a mi corazón, papá. Ayuda, Señor, a mi corazón. Vamos, dilo fuerte, iglesia. Ayuda a mi corazón a no olvidar, Señor, quién eres tú. Ayuda, Señor, a mi corazón, papá, a no alejarme de ti, Señor. Y que cada día pueda estar más cerca, papá, de tu corazón. Bendice a tus hijos, papá. Que no se fijen, papá, en su situación, Señor. Tú conoces la situación de cada uno de ellos. Que puedan entender que no es la situación, es tu plan, papá. Y que tú obrarás, Señor. Y que tú sanarás, Señor. Que tú restaurarás, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.